de los ponentes que están aquí a mi lado. En primer lugar, quisiera presentar a la embajadora Liliana Ferrer Silva, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de California, Davis, y maestra en Relaciones Internacionales y Estudios de la Cuenca del Pacífico por la Universidad de California en San Diego. Hasta recientemente fue cónsul general de México en Sacramento, California. Acaba de ser nombrada embajadora de México en Tailandia. Muchas felicidades, Liliana. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera con 25 años de experiencia profesional. En su trayectoria ha sido jefa de Cancillería en la Embajada de México en Francia, jefa de Asuntos Políticos y enlace con el Congreso en la Embajada de México en Estados Unidos. Ha sido vocera también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido también comisionada en 3 de los consulados generales de México de mayor importancia para nuestro país: Los Ángeles, San Diego y Guatemala. Cuenta con una experiencia amplia en el manejo de temas económicos, políticos, de cabildeo y manejo de medios, comunidades mexicanas en el extranjero, migración y protección consular. Ahora la presentación del cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en la misma disciplina por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California. Actualmente es cónsul general de México en San Diego. Diplomático de carrera desde 1987, se ha especializado en las comunidades mexicanas dentro de Estados Unidos de América, donde han sido todas sus asignaciones fuera de México. En la Secretaría de Relaciones Exteriores colaboró en el programa de comunidades de mexicanos en el exterior y fue el primer director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el exterior. En el extranjero, ha trabajado en el Consulado General de México en Los Ángeles, consejero de Asuntos Latinos en la Embajada de México en Washington, D.C., y se ha desempeñado como cónsul general en Sacramento y Austin. A continuación, haré la presentación de Rafael Fernández de Castro, que ha sido o es licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestro en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown. Desde 2017, funge como profesor y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Fue fundador y jefe del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Por último, a mi querido amigo y colega Jorge Schiavon, profesor por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y profesor investigador titular con licencia de la División de Estudios Internacionales del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, donde también fue director de la División de Estudios Internacionales y secretario general. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bien, los 4 ponentes aquí presentes nos van a presentar el siguiente libro, que se llama The International Relations of California and Texas with Mexico and the World, Cali-Tex-Mex. Es un libro muy interesante porque nos presenta esto que es la relación que ellos le llaman la paradiplomacia, sí, es esta diplomacia paralela que se celebran entre las autoridades regionales o estatales o locales a lo largo de la frontera con Estados Unidos, México, en particular entre los estados de California, Texas y México. Y también destaca todo el entramado de relaciones económicas, sociales, políticas que se ha dado en esta mega región que ha formado hoy en día la región fronteriza México-Estados Unidos. Ellos, digamos, acuñan este nombre de Cali-Tex-Mex para describir precisamente los fenómenos económicos, sociales y comerciales que están sucediendo en esa región. Y no tuve oportunidad de leer todo el libro, me lo entregaron. Sí pude leer rápidamente los artículos que escribieron cada uno de ellos. Destacan
temas importantes, como por ejemplo la evolución demográfica de esta región, que es muy interesante, también sobre las recomendaciones que se hacen para tener consulados más eficientes, eficaces para la promoción de los intereses económicos de México y protección de sus ciudadanos, y también cómo evoluciona esto que llaman la paradiplomacia. Entonces, le doy la palabra en primer lugar a Liliana, por favor. Tienes 7 minutos, alrededor de 7 minutos para hablar. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al Instituto Matías Romero, la casa de todos los miembros de carrera del Servicio Exterior Mexicano. A Tere, muchísimas gracias. Obviamente a Rafa Fernández de Castro y a Jorge Esquiabón por habernos invitado a escribir un capítulo en este gran libro. Y bueno, yo les voy a platicar, y a todos ustedes que espero que estén considerando seriamente entrar al Servicio Exterior Mexicano de carrera. Sé que tenemos en el auditorio muchos estudiantes de diferentes universidades y sin duda alguna colegas del Servicio Exterior Mexicano también. Muchas gracias por estar aquí, jefes míos. Muchos recuerdos padrísimos. Y el capítulo que yo escribí sobre la diplomacia de California, de México en California, describe cinco cosas principalmente. Comienzo destacando el papel de liderazgo que California ha jugado particularmente en los últimos años por sus características de trato inclusivo, progresista, liberal, defensor de los derechos de las poblaciones más desprotegidas, principalmente las mexicanas, solidario con México en tiempos de adversidad, menciono yo, como ningún otro estado en la Unión Americana. Y como ya se mencionó, y ustedes ahora sí que con mucho más detalle lo escucharán de la voz de Jorge Esquiabón, la importancia de la paradiplomacia y la importancia creciente del papel que van jugando los gobiernos a nivel subnacional, cuyo activismo crece tremendamente, sobre todo a raíz de la victoria de la administración o de la victoria de Donald Trump y el comienzo de la administración de Donald Trump, donde gobiernos como el de California y otros se ven en la necesidad de incrementar sus acciones tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional en diferentes temas, en el migratorio, en el de cambio climático y en tantos otros que son prioritarios para México. El segundo tema que yo abordo es obviamente una descripción a detalle de la importancia de California como estado. Es un estado extraordinario, no nada más por su belleza, un destino turístico por excelencia en el mundo, pero también la cuarta economía a nivel mundial. Muy importante. Si fuera un país por sí solo, los cruces fronterizos, su excelencia en instituciones académicas, y lo comentaba yo en el transcurso del día de hoy, muy orgullosa de ser egresada, además de universidades mexicanas, pero de universidades californianas, tanto a nivel licenciatura como maestría, en específico el sistema de la Universidad de California, que es una institución maravillosa, aquí representada por el doctor Fernández de Castro, UCSD, y de la cual también es egresado Jorge Esquiabón, pero presumirles que tienen más premios Nobel el sistema de Universidad de California es que todos los premios Nobel juntos de la Unión Americana. Entonces, primer socio comercial para nuestro país, California, y obviamente la importancia de la diáspora mexicana en ese estado, que comento que así como ha ido creciendo la población de californianos en los últimos 40 años, siendo de alrededor de 20 millones hace más de 30 años, y los mexicanos conformando el 20% de la población total, la quinta parte. Hoy día llega a casi 40 millones la población, y los mexicanos latinos, en su mayoría mexicanos, conformamos alrededor del 40%. Y destacar también, lo describo en el capítulo, que el gran éxito de California se lo debe en gran medida a la productividad
y a las contribuciones que han hecho nuestros connacionales a esa gran economía. 30% de la fuerza laboral, 30% del Producto Regional Bruto es resultado precisamente del trabajo de nuestros connacionales. Entonces, no es fortuito que de la red consular enorme que tiene México, como ningún otro país en Estados Unidos, 52 consulados en Estados Unidos, que 10 de ellos se encuentren en California, 5 consulados generales, el que está más al sur, representado por Carlos González Gutiérrez, el día de hoy, pronto cónsul general en Los Ángeles, la representación más importante de México en tamaño y políticamente hablando después de nuestra embajada en Washington, y yo representando el día de hoy al consulado que está más al norte, que es Sacramento, capital política, también de gran simbolismo el hecho de que seamos el único país que tiene una representación oficial, formal, en esta gran capital política, que como ya lo mencioné, de una economía tan importante, pero también resaltar que hemos tenido el enorme privilegio de poder representar a nuestro país y que la Cancillería, en este caso, también le da una gran importancia a esas representaciones, nombrando a funcionarios de carrera de nivel embajador. El siguiente tema que yo cubro es que si bien la contribución y la productividad y las aportaciones de nuestros connacionales en los últimos años han sido ampliamente reconocidas por gobiernos recientes, y destaco la labor, por ejemplo, del gobernador Jerry Brown, que al concluir su segundo periodo, él firma hasta 70 iniciativas que favorecen y que protegen a nuestros connacionales. También este crecimiento en población mexicana, sobre todo, ha hecho que tengamos cada vez más una presencia, y en un momentito más estaré describiéndolo, una presencia, una fuerza política, no nada más en su electorado, pero también en el gobierno, muy importante. Por ello también es que California es como es. No siempre fue así. Esto lo describo también en el capítulo. Si estudiamos un poquito de historia de California, vamos a ver que en los años 800 todas las poblaciones de migrantes, desde los chinos en los ferrocarriles, sufrieron un trato terrible. También los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos de manera más reciente, sobre todo en los años a finales de los 80, principios de los 90, y especialmente se destaca el ejemplo de la proposición 187, que es conocida por todos nosotros, y que bueno, que eso impulsó que como resultado de ello hubo una serie de cambios en legislación, y sobre todo la de mayor importancia, una de las de mayor importancia, siendo el cambio de la ley de nacionalidad mexicana, que antes limitaba a nuestros connacionales que se iban a vivir a Estados Unidos, como recordaremos, a que si optaban por la naturalización, que tenían que renunciar a su nacionalidad mexicana. Y México, ante todas estas iniciativas anti-migrantes, anti-mexicanas, ve como una medida de protección el cambiar o reformar la ley de nacionalidad, estableciendo la no pérdida de nacionalidad mexicana, y ahí es donde vemos un cambio radical, donde se le da la facilidad, la libertad a nuestros connacionales de empoderarse y de protegerse con el obtener la nacionalidad estadounidense como una medida de protección. Hoy es una fuerza política importantísima, ya lo dije, en el electorado, porque hay muchos mexicanos y estadounidenses, mexicano-americanos nacidos en Estados Unidos, pero también hay un importantísimo número de mexicano-americanos que hoy tienen un puesto de elección popular, la bancada latina más grande latina más grande de todo Estados Unidos, que son responsables de la redacción de muchas iniciativas progresistas, y hoy encabezada
por mujer, siendo 38 los miembros de la legislatura californiana. Se me acabó el tiempo, concluyo diciendo que, bueno, pues hay una serie de propuestas que hago en este capítulo. Obviamente es muy importante que los consulados de México en Estados Unidos y sobre todo los de California continúen teniendo funcionarios especializados, funcionarios con gran experiencia, de preferencia funcionarios de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Prioritario que nos enfoquemos también en el empoderamiento de nuestra comunidad a través de la educación, que nos aseguremos que terminen, que concluyan su educación de superior para no tener una ciudadanos de segunda clase, que seamos proactivos con organizaciones políticas, que institucionalicemos nuestra política exterior y que tengamos diseño de política pública a largo plazo. Proyectos específicos de cada consulado general donde identifiquemos prioridades para México y para los mexicanos en California. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a la embajadora Ferrer y ahora le paso el turno de la palabra al cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Por favor, señor cónsul. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Tere, por la invitación, por la oportunidad. Gracias a mis editores en este libro por invitarme a participar en la feria del RIMRED. Me siento muy honrado, sobre todo porque puedo compartir con ustedes una muy breve sinopsis del artículo que escribí sobre diplomacia consular en este nuevo libro que compara las relaciones de México con Texas y con California. Como mencionaba Germán hace rato, yo tuve el privilegio de ser cónsul general de México en Sacramento, la capital de California, y luego cónsul general de México en Austin, la capital de Texas. Parte de las responsabilidades de Liliana hoy día, de mí en ese entonces, era el de desarrollar una relación con el gobernador y con la legislatura sobre aquellas iniciativas que tuvieran impacto en México. Entonces yo escogí dos momentos históricos particulares para mostrar cómo México desplegó esfuerzos de cabildeo muy agresivos para promover sus intereses. En un lado, digamos, playing defense, ¿no? Jugando a la defensiva en contra de una iniciativa muy agresiva en Texas, y en otro, playing offense, jugando a la ofensiva en una iniciativa en California que a nosotros nos beneficiaba mucho. Los dos ocurrieron en 2015, así que hasta eso se prestaba para poderlas comparar en mi libro. Y como yo los viví, porque yo era cónsul general en ambos momentos, de eso trata mi artículo. La de Texas, el caso de Texas es el intento del gobierno del estado de Texas, del gobierno de Abbott, del actual gobernador, por quitarle a los hijos de indocumentados el derecho a la nacionalidad estadounidense, aun cuando hubieran nacido en ese país. La manera de hacerlo pues, no estaba obvia porque la Constitución garantiza el jus soli, pero lo podían hacer, ellos creyeron, obligando a los papás de los niños nacidos allá a presentar una identificación con fotografía que hubiera sido expedida por el gobierno estadounidense. Si tú eres indocumentado, pues no tienes acceso a ese tipo de identificaciones. Tienes acceso a un pasaporte mexicano, a una matrícula consular o a tu credencial de elector. Pero para todo propósito práctico, si el registro civil no te va a permitir más que puras identificaciones estadounidenses, tú no vas a poder registrar a tu hijo como ciudadano estadounidense. No vas a poder obtener el acta de nacimiento estadounidense. El caso que escogí para California es el de las licencias de conducir, que como ustedes saben, fue una lucha de más de 10 años por tratar de darle a los migrantes indocumentados el privilegio de poder mostrar su aptitud para conducir un vehículo, independientemente del estatus migratorio, y poder obtener una licencia, así estuviera marcada como especial para personas indocumentadas. La comparación de ambos casos me permitieron a mí mostrar cómo la agenda de un consulado, por definición, es una agenda local, siempre. Y en ese sentido, uno no llega más lejos
que ahí donde se lo permiten sus socios a nivel local. Aun cuando hay 52 consulados de México en Estados Unidos, no somos una franquicia, no somos Starbucks, de manera que el Starbucks al que tú puedas ir en Seattle es idéntico al que puedes ir en Miami o al que puedes ir en Los Ángeles. Cada consulado enfrenta un contexto diferente porque en cada región se permea distinto la ley federal que se diseña en Washington, D.C. Hasta ahora digo nada más lo obvio. Lo interesante del artículo, espero aquellos que lo lean estén de acuerdo conmigo, que trato de identificar cuáles son las variables más importantes para poder distinguir aquellos consulados que tienen el viento enfrente, que les pega en la cara, como si fueran ciclistas, como fue mi caso cuando estaba en Austin, combatiendo esta iniciativa para quitarle la nacionalidad a los niños de migrantes indocumentados, o con el viento atrás, en la espalda, como fue mi caso cuando estuve en Sacramento, en donde ya llegué yo con un gobierno del estado de California muy preocupado por desarrollar una estrategia de vanguardia progresista que fuera contraste con la administración republicana y que fuera totalmente inclusiva hacia los migrantes recién llegados. Hoy día, por ejemplo, para citarles un ejemplo, si tienes más de 50 años de edad, así seas indocumentado, tienes derecho a un seguro de salud pública pagada por el Estado. En fin, ese es el contraste. El artículo comienza con un momento pues con distancia histórica, se me hace tierno, ¿no? Porque en el verano del 2001, meses antes de que sucedan el ataque a las Torres Gemelas, ambos estados, ambas legislaturas, tanto Texas como California, aprueban la legislación que garantiza el in-state tuition, la colegiatura subsidiada a los estudiantes indocumentados que hubieran estudiado la preparatoria en sus respectivos estados. La diferencia está en que para Texas, esa fue la cúspide, ese fue el pic. A partir de ahí, desde el 2001, no han aprobado una sola legislación que sea medianamente favorable para los migrantes. Mientras que para California, ese fue el piso. A partir de ahí, fue un esfuerzo por garantizarle a los migrantes más y más derechos, ¿no? Obviamente no es unidireccional, suben y bajan, pero el contraste entre California y Texas no puede ser más claro. En el artículo describo cómo a lo largo de estos 30 años, si comenzamos, digamos, a hablar desde la 187 que mencionaba Liliana hace un momento, lo que sucede con el tema migratorio es que se vuelve el epicentro de las guerras culturales en los Estados Unidos. Y al volverse el epicentro de las guerras culturales en los Estados Unidos, entonces nos encontramos con una serie de políticos, sobre todo a nivel subnacional, estatales, que identifican en la migración la oportunidad para, por un lado, agilizar, movilizar a sus electores, porque finalmente es un wedge issue que claramente divide a conservadores y a liberales y los moviliza mucho y los hace participar. Pero por otro, para estos funcionarios estatales que les digo, es en términos de bureaucratic politics una oportunidad increíble, porque esa es una de las áreas de migración en donde ellos sí se pueden meter. Como ustedes saben, la ley migratoria se decide a nivel federal, pero autorizar o no autorizar una matrícula consular como identidad válida, eso sí es jurisdicción de las legislaturas estatales. Y ahí es en donde los cónsules nos tuvimos que meter hasta la cocina para tratar de defender los derechos de nuestros compatriotas en esto que yo llamo las identity disputes, ¿no? Las guerras de la identidad que tuvimos que pelear a nombre de las poblaciones a las que servíamos. No les cuento, bueno, me voy directo al final porque no tengo ya mucho tiempo, pero afortunadamente en Texas, pues el gobierno de México tuvo que llegar a un juicio, la Texas Civil Rights Project y el Texas Rio Grande Legal Aid demandaron al gobierno de Texas
el gobierno de México presentó una amicus curiae, pero no solo eso, la red de consulados mexicanos en Texas fue la que primero alertó lo que estaba pasando, porque todo esto se hacía de manera calladita. Segundo, identificó los casos que había que llevar a la corte. Y tercero, le infundió, digamos, informó a la población lo que estaba ocurriendo para que tomaran suficientes precauciones. Y eso fue gracias a que hubo una alerta muy temprana de los cónsules, sobre todo localizados en el Río Grande Valley, que obligó a este juicio en donde el gobierno de Texas tuvo que llegar a un compromiso con la Cancillería. En el caso de las licencias de conducir, también obviamente tiene un final feliz, porque después de 10 años se aprueban las licencias, pero el gobierno de México juega un papel yo diría decisivo, y en el capítulo lo describo, cómo le dimos al DMV todo lo que requería para que pudieran hacer un match, no match, un chequeo en línea en tiempo real para verificar que cualquier matrícula, cualquier pasaporte que se presentara como instrumento de identificación pudiera ser validado en ese momento y la licencia pudiera ser expedida. Aquí también el trabajo de los consulados, lo describo en el capítulo, fueron 10 años de estar acompañando a estos legisladores, invitándolos a México, dándoles foro y capital político, informando, por supuesto, a la Cancillería sobre lo que se estaba haciendo y luego cabildeando con los funcionarios del DMV para que nos dieran la oportunidad de hacer ese matching en tiempo real, que luego fue la diferencia frente a la legislatura. Termino diciéndoles, simplemente enumerando 5 conclusiones que a mí me parecen evidentes de esta comparación de ambos casos de diplomacia consular. Primero, que los funcionarios locales son nuestros aliados naturales. Ellos son los que no se preocupan por cuestiones ideológicas, sino más bien pragmáticas sobre cómo pueden ayudar a los migrantes a integrarse a la sociedad en la que ellos representan. Segundo, que los gobiernos subnacionales, muchos funcionarios estatales van a escoger las batallas en las cuales van a pelear a partir de incentivos que tienen que ver con la arena nacional y no con la arena local. Y por eso México siempre va a tener que estar peleando batallas que supuestamente no nos deberían de tocar. Tercero, que estas dinámicas locales son completamente independientes de lo que suceda entre gobiernos federales. De manera que, porque son dinámicas independientes, podemos tener una muy buena relación con Washington y una relación del NABO con gobernadores y con legislaturas de algunos estados anti-inmigrantes. 4, por lo mismo, es un error creer que la Cancillería puede delegarle, digamos, en el caso de Texas, al consulado de Austin la responsabilidad de darle batería a un gobernador anti-inmigrante. En realidad, es una responsabilidad que involucra a la Cancillería, a los subsecretarios, a la red consular toda. Y tiene que ser una estrategia integrada. 4, que siempre vamos a vivir en la trampa de la polarización. Yo le llamo en este artículo que está en inglés, the polarization trap. En la medida en que Texas sea republicano, y ahí todos los funcionarios electos son republicanos, y California sea demócrata, y ahí todos los funcionarios electos a nivel estatal son demócratas, cuando el presidente sea republicano, California va a estar dándole batería. Cuando al revés, cuando el presidente sea demócrata, Texas va a estar dándole batería. Y nosotros vamos a estar metidos en ese juego, llevándonos los caballos entre las patas. Al final, si quieren, luego podemos ahondar en esto. Concluyo con algo positivo. Por supuesto que California hay mucho más kilometraje por litro de gasolina que nos da el cambio demográfico, pero el cambio demográfico también va a llegar a Texas y también porque va a llegar a todo Estados Unidos. Texas nunca va a ser como California, pero ese cambio demográfico es el que le está dando ya a los diplomáticos mexicanos un mayor margen de maniobra que hace 30 años no tenía. Gracias. Sí, gracias. Bueno, nuestro querido amigo Rafael Fernández de Castro escribió un artículo que estaba leyendo sobre el cambio demográfico en esta región y la aplicación de las políticas de santuario e inmigración.
Decía un filósofo francés, Auguste Comte, que la demografía es destino. El futuro de las naciones va a estar determinado en buena medida por estos movimientos demográficos, algo que podríamos llamar las placas tectónicas demográficas, que en el caso de Norteamérica y en el caso particular de esta megaregión, Cali-Tex-Mex, pues parece que vive una excepcionalidad demográfica de aquí hacia el año 2050, mientras que otras regiones como Asia, quitando la India y Europa, parecen vivir un invierno demográfico. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno demográfico de esta región, Rafael? Sí, muchas gracias. Primero que nada, gracias, Tere. Me da mucho gusto estar aquí en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Yo pasé por aquí hace como 30 años, estaba contando, o más. Parece maravilloso regresar aquí y me da mucho gusto regresar con amigos como Liliana, como Carlos y como Jorge. Gracias, Jorge, por coeditar este libro. Nos tocó el COVID y nos tocó trabajo. Gracias a que Jorge es una máquina de trabajo y tiene una gran paciencia, lo sacamos adelante. Y con Liliana y con Carlos no solamente los he disfrutado como coautores en esto, sino que además yo siempre había observado la relación con Estados Unidos o desde Washington, donde estudié y donde trabajé algunos años, o desde la Ciudad de México, pero estar en California y ver actuar a Liliana y a Carlos ha sido maravilloso, porque entonces entiendo mucho mejor esto de la diplomacia local. Y entonces déjenme platicarles, sobre todo a los alumnos que están aquí, ¿por qué este libro? Este libro es importante porque más o menos entre California y Texas representa entre la mitad y las 2/3 partes de toda la relación entre los Estados Unidos. En términos de personas, en términos de comercio, en todos los términos. Entonces, ya de entrada, cuantitativamente es importantísimo. California es la cuarta economía del mundo, ya le ganó a Alemania y le gana a Alemania, sobre todo por un tema, no porque le vaya tan bien a California, sino porque le va mal a Alemania, porque con los problemas de energía que tiene ahora Alemania, se ha encogido su economía y California ahí más o menos la lleva, porque tampoco nos ha ido demasiado bien, porque estamos sobreregulados. Pero ese es un tema. Otro tema también que es muy importante es porque cada vez más California y Texas están diferenciando su política hacia México y hacia el mundo. Y esto hay que verlo en un contexto que es muy importante que tengamos en cuenta, es que Estados Unidos, está dejando de ser el líder del mundo. Ya no es el líder del mundo. A mí me parece que la Pax Americana, es decir, este periodo desde 1945 en que Estados Unidos se vuelve el gran hegemón del mundo occidental, porque es el mundo bipolar con la ex Unión Soviética, y después donde la postguerra fría se convierte en el gran hegemón del mundo, esta Pax Americana se acaba en el 2022 y en parte se acaba porque en Estados Unidos se rompe el consenso de que ellos han decidido ser realmente el país más importante. Y entonces lo que vamos a tener en Estados Unidos, ya tenemos ahora, es una política de seguridad nacional e internacional muy errática, en que si regresan los republicanos vienen cosas completamente distintas a los demócratas, y ahí es donde las regiones y estados cobran mucho más valor. Entonces, este libro pretende explicar por qué de repente Gavin Newsom, cuando viene la pandemia en Estados Unidos, no solamente no corre a los migrantes mexicanos, sino que le da un subsidio de $1,000 a los mexicanos o a cualquier migrante indocumentado, porque de alguna manera reconoce que esos migrantes, esos trabajadores eran esenciales. Yo lo veía, íbamos al súper donde no había nadie y todas las cajeras eran mexicanas, jugándose la vida realmente, porque en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, y por otro lado, Texas hace todo lo contrario. Abbott en camión o manda en avión a todos los migrantes que llegan, pues yo no quiero saber nada de ellos. Entonces, el libro pretende explicar en términos de qué significa esto, en términos políticos, en términos diplomáticos y en términos académicos. La explicación más o menos que damos son 3 explicaciones, digamos, lo que está ahí en el libro, y déjenme comentarles con ustedes, es todo lo que quiero hablar. Primero, ¿por qué son tan distintos Texas y California en relación al mundo y a Texas? Primero que nada, por su propia cultura política, por su cultura cívica, porque Texas es mucho más tradicional, mucho más conservador, mucho más rural, ahora mucho más armado, por cierto, y en Texas es un estado que ve muchas limitaciones en el gobierno. Eso se ilustra muy bien cuando sabemos que la legislatura tejana solamente se reúne
cada 2 años. Es decir, no queremos al gobierno, el gobierno no debe de jugar un papel muy importante en la economía. California es al contrario, un estado muy progresista, un estado con mucho estado, un estado muy regulado, un estado, la verdad, que se preocupa mucho por su población, está muy en el tema ahora, por ejemplo, ya en el 2035 no se van a poder vender en California más que autos eléctricos. Entonces, son 2 estados con políticas, con culturas muy distintas. Ahora, esto que le estoy diciendo no es blanco y negro, hay grises. Hay cosas fascinantes de Texas, por ejemplo. Texas es mucho más agresivo que California económicamente hablando. Por ejemplo, Texas tiene ya un CHIP Act, un acta de semiconductores, en que realmente está muy agresivo por atraer a Texas, ¿sí? Mucho reshoring que viene de China, eso no lo tiene California, por ejemplo. Y las relaciones que tiene California con Nuevo León no suele tenerlas California con Baja California. Entonces, esa es la primera parte que explica estas diferencias entre California y Texas en relación a México. La segunda, y me parece central, es el poder y la madurez de los latinos en cada estado. En California, simple y sencillamente, ya lo decía Liliana, parten el queso, políticamente hablando, son importantísimos en Sacramento, y yo siempre doy el ejemplo de Javier Becerra, el ex procurador general de justicia, que demandó en más de 100 ocasiones a la administración Trump. ¿Y por qué los demandó? En el tema migratorio, porque decía, es una cosa personal, yo no voy a permitir que mis hijos y menos mis nietos sufran la discriminación que yo sufría. Si es que es personal, voy y demando a Trump. Más de 100 demandas, por cierto. La mayoría de demandas fueron en temas ambientales, no en temas migratorios, pero los migratorios fueron como 2 docenas, o sea, que hubo para dar y prestar. Por otro lado, en Texas, es una cosa fascinante, y ahora te contesto tu pregunta. Son los 2 estados que tienen más latinos. Es decir, el 39-40% de ambos estados son latinos y básicamente como el 90% mexicanos. Sin embargo, la madurez política de uno de los californianos es mucho más alta que la de los tejanos. Es un poco más vieja la migración de California, y en California han sido muy exitosos en esto. Y el artículo, es fantástico porque lo escribe David Ayón, que realmente es el mexicoamericano muy cuate de muchos de nosotros, de Carlos, mío y demás, pero es la gente que está dedicando su vida realmente a entender este cambio y lo que significa el poder de los latinos en California, que me parece fantástico y hay que observarlo. Y la tercera explicación de por qué las diferencias entre California y Texas tiene que ver con la alineación política de los gobernadores con sus partidos. En Estados Unidos ahora se ha vuelto más como México, y ahora que hay estamos hablando de verdaderas guerras de tribus y de verdaderas luchas de identidad. Entonces, si eres republicano y eres antimigrante, y no hay de otra. Entonces, Abbott se alinea perfectamente con Trump y le hace la guerra a los migrantes, y al contrario, los demócratas de California, y además es fascinante porque básicamente, no sé si sigue haciendo, pero la cifra hace unos años era el 100% de los gobernantes electos en California eran demócratas, y prácticamente el 100% de los gobernantes electos en Texas era republicano. Y entonces eso los alinea hacia un lado y los alinea hacia otro. Déjenme acabar diciendo que yo los invito, como estudiantes y demás, creo que debemos de tenerle, digamos, ahora sí que entrarle a estos temas de una relación con Estados Unidos descentralizada, porque me parece que cada vez va a ser más difícil llevar una relación, una política internacional con un Washington que cada vez va a ser más errático, que cada vez va a dar más bandazos. Es fascinante, y ese tendría que ser, con eso termino. Los canadienses, por ejemplo, que son muy preocupados por su relación con Estados Unidos, y hay un grupo de académicos y exdiplomáticos canadienses muy en el tema de qué vamos a hacer si regresa Trump o si regresa MAGA. Pero muchos de ellos ya están diciendo, no es que regrese Trump, es que eso ya se instaló en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que hablar es de un Canadá que va a tener que andar en el mundo, ya no en compañía de Estados Unidos. No digo que vaya a ser el tema de México, pero sí hay que tomar en cuenta realmente los cambios. Si en México nos sentimos que hay cambios y nos sentimos polarizados, la verdad es que la polarización política y los riesgos de ataques a la democracia aquí en Estados Unidos, la verdad,
Ni uno de los que estamos aquí, que nos conocemos desde hace muchísimos años, pensamos que tan pronto Estados Unidos estuviera realmente tan cerca de sucumbir democráticamente hablando. Ahí la dejo. Bien, y por último, Jorge Esquiavo, escribiste algo sobre la paradiplomacia. No sé si quieres hablar sobre eso o algo más en general. Pues muchísimas gracias. Quisiera primero y antes que nada reiterar mi gigantesco agradecimiento al Instituto Matías Romero, la casa de los diplomáticos mexicanos, de los mejores diplomáticos del mundo, embajadora Mercado, embajadora Ashentrup, qué verdadero honor y privilegio. Y doblemente honor y privilegio de poder compartir este foro con dos de los grandes, no solo embajadores del Servicio Exterior Mexicano, sino de los constructores y piedras angulares de la política consular mexicana desde hace prácticamente 25, 30 años, el padre del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y además, mi queridísimo coeditor, también una piedra angular de los estudios internacionales en México, primero como fundador del ITAM en el Departamento de Estudios Internacionales y ahora como el director del principal centro de estudios sobre México en los Estados Unidos. Es verdaderamente un honor y privilegio poder compartir con ustedes este libro que refleja en buena medida de 20 años de análisis sobre la política exterior de México, pero muy particularmente de las relaciones internacionales de gobiernos subnacionales. Si Texas fuera un país, sería la segunda relación internacional más importante para México. Y si California fuera un país, sería la tercera relación internacional más importante para México, por encima de Guatemala, Canadá, Alemania, España o China. Así de importantes son las relaciones de México con California y con Texas. Pero no solo esto, yo siempre lo digo y ya aburro a mis estudiantes con esto, que en política las prioridades se miden en presupuesto. Y cuando vemos cómo está distribuido el presupuesto de la Cancillería mexicana, vemos que el 50% del presupuesto y el 50% del personal de la Cancillería mexicana está abocado exclusivamente a atender nuestra relación con América del Norte, fundamentalmente con los Estados Unidos. Tenemos el día de hoy 84 embajadas, si no me equivoco, alrededor del mundo para manejar 195 relaciones. Solamente al interior de los Estados Unidos tenemos la red consular más grande que tiene un país en otro país, con 52 consulados. Pero lo interesante es cómo están distribuidos estos consulados. Si vemos, hay 11 en Texas, 10 en California, 3 en Arizona y 1 en Nuevo México. ¿Qué significa esto? El 50% del personal y del presupuesto de la Cancillería mexicana, y en este caso de la infraestructura de política exterior consular de México en Estados Unidos, está justamente en California y Texas. Por lo tanto, no debe sorprendernos, y aquí felicito al embajador Carlos González Gutiérrez, que asumirá la segunda representación más importante de México en el exterior, el Consulado General en Los Ángeles. De ahí está la enorme importancia de entender la relación de México con los Estados Unidos, sí, definitivamente, pero fundamentalmente con California y con Texas. Sí, claramente Estados Unidos es el primer socio comercial de México, pero México también es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Y lo somos de California y Texas, y somos entre los primeros 3 socios comerciales, y mal no recuerdo, 5 socios comerciales de 46 de los 50 estados de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que quisiera hacer en los 5 minutos que me quedan de presentación es decirles qué es esto de la paradiplomacia, por qué la tenemos, para qué sirve, cómo se ejecuta y cuánta paradiplomacia tenemos, es decir, relaciones internacionales de gobiernos subnacionales. Esto es la paradiplomacia, es esta actividad de gobiernos estatales y locales que buscan la promoción de sus intereses a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, justamente porque hemos visto un cambio radical a nivel del sistema internacional con el proceso de globalización e interdependencia que ha reducido dramáticamente los costos de participación gracias justamente a la reducción de costos de transferencia de información, bienes, servicios, capitales, etcétera, etcétera. Esto hace mucho más fácil y mucho más barato a los gobiernos subnacionales en términos de actuar internacionalmente. Pero no solo es eso, sino es la creciente interdependencia, donde México ha pasado de ser un país muy cerrado frente al mundo a ser uno de los países más abiertos a nivel internacional. Y aquí vemos que aun cuando esta globalización e interdependencia eran bastante elevadas desde la década de 1970, vemos el crecimiento de la paradiplomacia o de la acción internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos, particularmente con California y con Texas, a partir de la década de 1990. ¿Por qué?
porque vimos un cambio de modelo económico y estrategia de desarrollo en México, donde antes la suma de importaciones y exportaciones representaba menos del 25% del Producto Interno Bruto. Hoy en día, más del 80% del Producto Interno Bruto depende de importaciones y exportaciones. Eso habla de la importancia del relacionamiento. Y si además tenemos concentrado el 80% de nuestras exportaciones, el 50% de las importaciones y casi la mitad de la inversión extranjera directa de este país, justamente en los Estados Unidos y particularmente en California y en Texas, se entiende la enorme importancia. Pero además vimos un franco proceso de descentralización política, democratización y también en términos de facultades hacia los gobiernos subnacionales, en términos de presupuesto y facultades a partir de la década de 1990. En 1982, el 4% del gasto público en este país se ejercía por gobiernos subnacionales. El día de hoy, 40%. Y además, facultades en actividades. Tienen, por lo tanto, el interés político de diferenciarse al tener un color político diferente al del gobierno federal, tienen los recursos, tienen las facultades y tienen los incentivos para hacerlo. Por lo tanto, ¡boom! Vemos este incremento exponencial en la paradiplomacia o actividad internacional de los gobiernos subnacionales. ¿Para qué? Ya sabemos por qué. Ahora, ¿para qué? Bueno, obviamente porque les interesa promover el desarrollo a nivel local. ¿Cómo? Justamente promoviendo las exportaciones. No es lo mismo que se vendan los aguacates de Jalisco que los aguacates de Michoacán en el mundo, porque la venta de ese producto, finalmente el recurso vendrá hacia el espacio territorial desde el cual se hayan originado. Y mucho más importante, la atracción de inversión extranjera directa. No es lo mismo que la próxima planta de Tesla de 20,000 millones de dólares en los próximos 5 a 10 años se establezca en Nuevo León o se establezca en el Estado de México. ¿Por qué? Porque donde se establezca es donde va a generar los empleos, las cadenas de valor, donde va a generar los impuestos, donde va a generar la transferencia de tecnología y por lo tanto hay este pleito, diría yo, o más bien esta búsqueda de promoción internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos para atraer esa inversión extranjera directa a su territorio. Pero no solo eso, también lo que se busca es mantener una relación muy intensa con nuestras comunidades en el exterior, por la simple y sencilla razón de que 61% de los mexicanos tenemos un familiar viviendo en los Estados Unidos y 21% de las familias mexicanas reciben remesas. Y no es cualquier cantidad, 58.6 miles de millones de dólares recibimos el año pasado, representa el 4% del Producto Interno Bruto de este país y 21% de las familias mexicanas reciben remesas. ¿Qué significa eso? Que en buena medida viven las familias mexicanas gracias a la generosidad de nuestros connacionales en el exterior y por tanto los gobiernos subnacionales quieren mantener vivas estas redes de origen y destino para que también las remesas se mantengan fluyendo de manera creciente. Y finalmente, la cooperación internacional para el desarrollo descentralizada que ayuda a resolver buena parte de los temas esenciales de gestión y gobernanza a nivel local. ¿Cómo? Se hace justamente con base en la Ley sobre Celebración de Tratados que crea una figura que se llama el Acuerdo Interinstitucional. México el día de hoy tiene 1,046 acuerdos interinstitucionales y no les va a sorprender que el 30% de ellos son con Estados Unidos y de esos el 70% son con California y con Texas. Obviamente los gobiernos subnacionales mexicanos buscan avanzar sus intereses justamente con aquellos socios que les permiten atender estas necesidades en términos de crecimiento. ¿Cuánto? Bueno, aunque ustedes no lo crean y lo tengo medido desde hace 20 años, hemos visto un incremento de prácticamente el 100% en la actividad internacional de gobiernos subnacionales en el curso de los últimos 15 años, 94.25% para ser exactos. Sin embargo, hay una enorme diversidad en términos de quiénes son los estados mexicanos que lo están haciendo. Menos del 30% de los estados conducen más del 70% de la paradiplomacia en México, muy particularmente estados como Jalisco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Chihuahua, Michoacán y Sonora. En pocas palabras, son 11 estados quienes conducen más del 70%. ¿Y para qué? Justamente para la promoción en materia de, y esto lo vemos en los acuerdos interinstitucionales, educación, cultura, turismo, promoción del comercio, atracción de inversión, promoción de ciencia y tecnología, medio ambiente, entrenamiento y capital. ¿Por qué es justamente importante esto? Porque promueve el desarrollo a nivel local. Y por lo tanto, si California y Texas serían la segunda y tercera relación más importantes para México y tenemos la gran cantidad de infraestructura de política exterior ahí y estamos invirtiendo ahí nuestros recursos de ejercicio diplomático, claramente es una buena inversión
entender mejor a la paradiplomacia, entender mejor cómo son las relaciones diplomáticas de México con California y Texas, y por eso la suma de este grupo de académicos expertos, pero fundamentalmente de grandes diplomáticos mexicanos, que son quienes ejercen. Por lo tanto, este libro, y con eso cierro, embajador, es una perfecta combinación, desde mi punto de vista, de un trabajo muy sólido y muy riguroso académicamente, pero que al mismo tiempo tiene relevancia, pertinencia y utilidad a través de los grandes exponentes de la política exterior de México a nivel de la diplomacia consular para promover el bienestar y el desarrollo de México y de los mexicanos. Muchísimas gracias. Como podrán escuchar, hay mucha tela de dónde cortar. Tenemos todavía un poquito de tiempo para algunas preguntas que quieran hacer a los ponentes. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Me gustaría felicitarlos por la presentación tan clara y tan brillante, con tantos datos que a veces nos abruman, pero me gustaría también preguntarles un par de cosas que se me hacen muy importantes, y una de ellas, que es una de las más sencillas y de las de más sentido común, es si en realidad el comercio entre Estados Unidos y México es benéfico en relación a que en nuestro histórico siempre ha habido menos exportaciones que importaciones, o al revés, hemos tenido un déficit en la balanza comercial, lo cual en términos llanos y sencillos, yo creo que significa que alguien compra más de lo que vende y entonces se queda sin dinero. Al final de cuentas, si alguien gasta más de lo que tiene, pues está perdiendo mucho dinero, y esa es una de las grandes preguntas que he tenido, si el socio comercial con Estados Unidos realmente es lo mejor para nosotros. La segunda pregunta es preguntarles, pues, qué pasó con la pandemia durante este tiempo que prácticamente las maquiladoras de Estados Unidos estuvieron cerradas y las principales fuentes de empleo no estuvieron activas, como mis parientes viven en la frontera de Estados Unidos. Vivía en Tijuana y estuvo que ir a Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez también perdió su trabajo y después otra vez volvió a recuperar. Él, como gente de recursos humanos de empresas muy grandes, vio esta situación económica que dejó muy frágil al mundo, ¿no? En general. Y prácticamente, pues, preguntarles si el mayor porcentaje de nuestro comercio está en Estados Unidos, sigue siendo la oferta más atractiva que tenemos, o si, como en otras conferencias que no tengo aquí, y tantos tratados de libre comercio que tenemos con otros países, es también útil voltear a ver el resto del mundo para hacer comercio con ellos. Muchas gracias. Vamos, preguntas. Sí, otra pregunta más. Embajador. Gracias. En 1985, y llegué yo por primera vez en el servicio exterior a Los Ángeles. El este de Los Ángeles, donde vivía la inmensa mayoría de mexicanos, estaba representado en el Cabildo de Los Ángeles por un irlandés que no hablaba nada de español. Y la inmensa mayoría de los mexicanos que vivían en Los Ángeles, y el consulado tenía una relación muy estrecha, todos tenían residencia legal, una gran mayoría, green card, pero no se hacían ciudadanos y consecuentemente no votaban en Estados Unidos. ¿Y por qué? Empezamos a indagar, platicamos con las comunidades, y una de las respuestas que los líderes nos decían es que lo que menos querían era hacerse americanos, estadounidenses, y renunciar a la nacionalidad mexicana. No querían ofender a México renunciando a la nación mexicana. Por eso, la reforma constitucional que se hizo pocos años después para la no pérdida de la nacionalidad mexicana ha sido una de las reformas constitucionales más afortunadas que ha tenido México. Y conste que México reforma su constitución cada trimestre, de manera que es impresionante cómo esta reforma ha sido particularmente útil
Y hoy es muy importante que los mexicanos voten allá donde viven y puedan votar también acá si gustan. Gracias. Sí, sin lugar a dudas que ese ha sido un gran logro del Estado mexicano, haberle dado esa posibilidad a los mexicanos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tendría una nada más sobre diplomacia o la paradiplomacia. Me queda la impresión, Jorge, pero no sé si estoy en lo correcto, que esta paradiplomacia la ejercen más las autoridades locales, estatales del lado mexicano que del lado de Estados Unidos. No recuerdo, o se me escapa alguna nota de prensa de una visita de los últimos años de gobernadores de Texas y California a México. Sí recuerdo que hace unos 10, 15 años llegaban a venir, pero no recientemente. En cambio, los gobernadores mexicanos son muy activos en la promoción económica y comercial. Seguimos en el mismo orden de presentaciones originales, ¿les parece bien? Muy bien. Respecto a la primera pregunta, comercio benéfico Estados Unidos-México, tengo entendido que tenemos un superávit gigantesco. Con quien tenemos un déficit es con China. Entonces, y en el caso específico de California, tenemos un superávit también. Es muy benéfico para México nuestro comercio. Inclusive, durante COVID, después de COVID, las inversiones han seguido creciendo y el comercio ha seguido creciendo. Alrededor de 500 compañías mexicanas se encuentran en California. Hay 600,000 empleos y bueno, podemos seguir con las cifras, pero es muy benéfico. Y sobre todo el tema de las cadenas de valor y el nearshoring, cuando se toma en cuenta en el comercio, en las cifras de comercio respecto a déficit o superávit, en el caso yo que voy a Tailandia, pues se ve un déficit tremendo que tenemos con Tailandia, pero que no hay que alarmarse demasiado porque muchas de las exportaciones de Tailandia a México, por ejemplo, vienen los productos en bienes intermedios, hay un valor agregado y lo volvemos a reexportar a un tercer país en el Asia. Entonces hay que tener cuidado también con las cifras cuando se habla de superávits y de déficits. En cuanto al comentario, sin embargo, del impacto de la pandemia, ya sea en maquiladora, en comercio o lo que sea, sin duda alguna ha habido un impacto tremendo. En el capítulo que yo escribo hablo de que una de las prioridades debe de ser enfocarnos en proyectos de recuperación económica y de atención a nuestras comunidades y ver cómo fueron impactadas. Pero como ya también se dijo por Rafael Fernández de Castro, es impresionante los apoyos que ha dado California a nuestra comunidad en todos sentidos, incluyendo en subsidios o en ayudas, como no lo hizo ningún otro estado de la Unión Americana, a indocumentados, pero también en el seguro médico, como lo dijo Carlos González Gutiérrez, personas de menos de 25 años y mayores de 50 años, aún las personas que están en situación irregular, están cubiertos por Medical y Medicare, y eso es algo extraordinario también. Y en tantos otros ejemplos que podemos dar en iniciativas específicas que protegen a connacionales que no tienen documentos en materia de educación y de becas, más de 3,000 millones de dólares, el fondo más importante que tiene cualquier estado de la Unión Americana y cualquier organismo en materia de financiamiento de becas, que es el California Student Aid Commission, le da estas becas también a personas que están en situación irregular y por lo tanto muchas veces tienen los 4 años de universidad completamente cubiertos, siempre y cuando cumplan con las características del AB 540 y que sean soñadores, por ejemplo. Que sí es importante diversificarnos, claro que es importante diversificarnos, sobre todo con el tema que resalta el doctor Rafa Fernández de Castro, que la condición o la situación específica de Estados Unidos en materia de polarización, pero que ahora sí que todos estos grupos extremistas de Make America Great Again están ahí para quedarse y que si México, aún con sus 14 tratados de libre comercio que nos beneficia en las relaciones con 52 países o más, que debemos de buscar diversificarnos, sin duda alguna, lo tenemos que hacer, porque la gran mayoría de nuestro comercio el día de hoy se concentra
con Estados Unidos, y eso nos hace particularmente vulnerables. Coincido plenamente con lo que dice el embajador Ibarrola. La reforma sobre de la no pérdida de la nacionalidad fue una reforma muy, muy afortunada, y en cuanto a, ya estamos viendo el impacto tan maravilloso que ha tenido el empoderamiento del electorado, pero también del empoderamiento de la comunidad en general mexicano-americana, teniendo por primera vez un presidente del Senado, un presidente de la Asamblea Estatal, un secretario de Estado, un procurador general del Estado de California, por primera vez en la historia siendo mexicano-americano, y hoy dos de ellos brincaron ahora a recibir nombramientos a nivel federal, siendo Javier Becerra el primer secretario de Salud de descendencia mexicana y el primer senador en la historia por California a nivel federal, también siendo de descendencia mexicana. Que si no han venido gobernadores californianos a México recientemente, el último que vino fue Jerry Brown en el 2014, cuando Carlos era cónsul general de México en Sacramento, y por reciprocidad, el entonces presidente Peña Nieto fue a Sacramento, primera vez en la historia, corrígeme si no, si me equivoco, Carlos, que un presidente de México va a la capital política californiana, fue un gran logro, y ahora pues obviamente hemos estado impulsando que el gobernador Gavin Newsom venga a México. La primera visita de alto nivel de California con su nueva administración fue liderada por la vicegobernadora en 2019, justo antes de COVID. Hubiésemos querido que el gobernador siguiera inmediatamente después, se nos cruzó la pandemia, y ahora, pues bueno, estamos en vísperas de una elección a nivel federal en ambos países, y se complica por varias razones. En el caso de Texas, pues dejaré que el experto Carlos conteste esa pregunta. Pero muchas gracias. Bueno, yo quisiera muy brevemente comentar, el tema de comercio es interesante. El 80% de la relación comercial es con Estados Unidos. Durante 30 años hemos estado cultivando estas redes sobre las que descansa una plataforma compartida de producción entre México y Estados Unidos, que nos ha beneficiado mucho alrededor del Tratado de Libre Comercio. En buena medida somos atractivos para otros países como que quieren participar de esa plataforma compartida de producción y que quieren invertir en México gracias a que tenemos ese Tratado de Libre Comercio. Entonces, nuestro esfuerzo de diversificación con otros países, imperativo como es, no debe nunca perder de vista que las ventajas comparativas de México es su cercanía y su frontera de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos. También creo, y esto quizás para quien esté estudiando relaciones internacionales es importante tomar en cuenta, que ya el enfoque mercantilista de superávits o déficits en las relaciones internacionales ya no es tan importante. Un poco exagerando o caricaturizando el punto, mi relación con Walmart es una en donde el superávit siempre lo tiene Walmart y yo siempre estoy en déficit, porque Walmart no me da un quinto, pero yo voy y le compro a Walmart muchas cosas. Si fuera yo un cajero de Walmart, entonces yo tendría una relación superavitaria en mi balanza comercial con Walmart, porque siempre tendría más dinero en mi salario que lo que le compro a Walmart. ¿Me explico? Lo importante para mí y para Walmart es de que yo no sea su único cliente y de que yo tenga muchas otras maneras de ingreso y que no dependa de trabajar como cajero en Walmart para poder comprar lo que yo necesite. Eso, caricaturizado, es lo que yo creo que pasa en el mundo actual, el mundo contemporáneo, en donde no importa tanto que tú tengas un déficit con algún país, siempre y cuando ese déficit lo puedas compensar con inversión extranjera, con relaciones superavitarias con otros países, una relación mucho más abierta al mundo que con un solo país. Es muy interesante lo que comenta el embajador Ibarrola de 1985, cuando él llega a Los Ángeles. Ha cambiado todo espectacularmente. En alguna medida ayudó el que México se removiera como obstáculo, porque efectivamente antes nosotros le quitábamos la nacionalidad a quien adoptara otra, pero eso fue nada más nosotros removiéndonos como obstáculo. Hay otros miles de obstáculos que todavía existen y que impiden que los latinos ejerzan su poder
como deben. Nada más a manera de ejemplo cito uno. Cuando yo le pregunto a George Black, este autor del libro del Power Shift en Los Ángeles, ¿cómo es posible que hoy día la alcaldesa de Los Ángeles sea afroamericana, en donde los afroamericanos son una minoría clarísima y en donde los mexicanos son una mayoría relativa muy importante y muy pronto una mayoría absoluta? ¿Por qué habiendo tantos candidatos latinos no se pudo elegir un alcalde mexicano? Y me dijo, porque los mexicanos votan en noviembre, no votan en junio. Porque lo que quiso decir es, los mexicanos no se involucran en las primarias de sus respectivos partidos, no van a votar a las primarias, dejan que los diehards de cada partido decidan por ellos, y en todo caso, si les entusiasma, van en noviembre. Pero ya cuando van en noviembre, ya los demás escogieron por ellos. Esa no es la única razón, pero creo que es un símbolo que a mí se me hizo muy claro de todos los demás obstáculos que hay, en el sentido de que pues, es una población que vota muy poco en su país de origen, que desconfía de su gobierno, que tiene bajos niveles de escolaridad, que es relativamente joven. En fin, es una tarea pendiente que yo espero tarde que temprano. Es una brecha que habrá de subsanarse en términos del voto latino. Y ahí... Una anotación sobre el tema del déficit, porque efectivamente mantenemos un superávit comercial enorme con Estados Unidos. Yo le voy a pedir al embajador Carlos González Gutiérrez que se lo vaya a explicar a Trump, porque Trump Trump es un agente sin principios, pero algo que realmente le molesta es esto, los déficits comerciales. Eso lo trae, digamos, desde 1981. Hay una anécdota fantástica, le hacen una entrevista en Playboy con un chavito de los bienes raíces y le preguntan, ahí está la entrevista, y si tú fueras presidente de Estados Unidos, ¿qué harías el primer día de tu Casa Blanca? Y dijo, inmediatamente le pondría aranceles altísimos a los carros japoneses y alemanes. Lo trae en su corazón y pues voy a llevar a Carlos a que lo explique porque me gustó mucho. No, ahí les va. Hay una cosa muy interesante, mantenemos un superávit enorme, como de 60,000 millones de dólares, y que China, y es lo que perdemos, y es el déficit con China, hay más o menos. Pero hay una cosa muy interesante, fíjense, en 2010, México tenía un superávit comercial energético con Estados Unidos de 29,000 millones de dólares. El año pasado teníamos un déficit comercial energético de 30,000 millones de dólares. Es decir, sí tenemos una dependencia absurda y peligrosa al gas y a las gasolinas de Texas. Entonces, sí hay una cosa muy seria. Lalo, tienes toda la razón de ese cambio maravilloso constitucional, pero lo que le ha faltado a la diplomacia mexicana a Estados Unidos, y Carlos González Eliana lo tiene muy bien, es tomar la decisión. Que lo más importante que podemos hacer ante la diáspora mexicana de Estados Unidos es ayudarlos y promoverlos a que se empoderen políticamente. Pero no lo hacemos y tendría que ser una prioridad ya sin ¿qué necesitamos? Que se empoderen políticamente. Muy bien, respuesta a Twitter en 130 segundos, si les parece bien, porque veo que ya estamos por encima del tiempo. Totalmente cierto. México como país tiene un déficit comercial, pero tenemos un gran superávit frente a Estados Unidos. El déficit es fundamentalmente frente a Asia para la importación de insumos que incluimos dentro de las exportaciones hacia América del Norte. El problema no es con América del Norte, el problema del déficit es con Asia. Pandemia. Totalmente cierto, una afectación gigantesca sobre la maquila a nivel fronteriza. Sin embargo, aun cuando la frontera se mantuvo cerrada para el flujo de personas, se mantuvo abierta justamente para el intercambio de bienes y servicios y también para capitales. En esta lógica de que se ha creado a nivel binacional finalmente una plataforma de producción que va y viene en ocasiones hasta 6, 7 veces a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, la pandemia cerró para personas, pero no para bienes y servicios. Y diversificar no puede estar yo más de acuerdo. Sin embargo, creo que México es un país de múltiples pertenencias, lo cual nos permite tener una intensa y muy conveniente relación con los Estados Unidos, pero también coincido con la embajadora Ferrer en el sentido de que eso nos genera una vulnerabilidad que es a través de la diversificación
con otras regiones y con otros países lo que debemos de hacer. Totalmente de acuerdo con usted. Embajador Ibarrola, no puedo estar yo más de acuerdo. La mejor decisión que pudo tomar este país es cambiar la ley de población para la no pérdida de la nacionalidad mexicana al obtener una segunda nacionalidad, por lo tanto, la ley de doble nacionalidad o de múltiple nacionalidad. Eso justamente lo que ha permitido es que la mejor manera de promover la protección de los mexicanos en el exterior es que se conviertan en ciudadanos estadounidenses y por lo tanto además se conviertan en impulsores de sus intereses, pero también de los intereses de México a través del ejercicio del voto. Ahí el problema, y muy bien lo dijo Carlos González Gutiérrez, es que los mexicanos, primero, les cuesta mucho trabajo nacionalizarse como estadounidenses, segundo, no se registran para votar, y tercero, los que se registran van a votar muy poco. Tiene que ser este triple proceso el que tiene que modificarse para que funcione. Y finalmente, al embajador Ashentrup, totalmente de acuerdo. Vemos una creciente actividad de gobernadores mexicanos yendo a Estados Unidos y al mundo en términos de la promoción de sus estados. Y también vemos una gran actividad internacional de gobernadores estadounidenses yendo al mundo, mucho menos a México. A México mandan a los secretarios de Estado o a los lieutenant governors a que vengan, pero a China y a Europa vemos una actividad ultra intensa de gobernadores en términos de la promoción, justamente por las mismas razones de generar bienestar y seguridad en sus comunidades a través de la promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera y mantener la cooperación internacional descentralizada. Justamente tenemos que saber vendernos mejor en México para que no solo nos manden a los lieutenant governors, sino que vengan los gobernadores mismos para afianzar estas grandes relaciones con México. Y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Hemos concluido.